Conectores, espero se encuentren muy bien. El día de hoy estamos muy contentos de contarles que vamos a iniciar con estos video podcasts. La idea de hoy es hablar un poco acerca de el espejo que tenemos nosotros en nuestro círculo social, nuestras mascotas, cómo reflejan eso, y hablar un poco acerca de todo lo que hemos venido tocando en estos diferentes capítulos, pero poderlo aplicar o que una persona nos cuente a través de su experiencia cómo ha aplicado esos métodos como el Grow, el semáforo emocional y todo el tema del burnout. Entonces, pues no siendo más, démosle inicio a este capítulo. Conectores, bienvenidos a The Art of Connection, donde el cambio se convierte en poder. Un podcast creado por Airbet. Hoy nos encontramos con el doctor Eder, es médico, se especializa mucho en cuidado neurocrítico, cuidado intensivo y en este momento es candidato a doctorado en biociencias. Doc, te doy la palabra, si no sé si me faltó algo más. No, muchísimas gracias, para nada. Muchas gracias por la invitación. Muy complacido de estar hoy acá con ustedes, con Sebas y con Brian. Soy un seguidor y un admirador de su trabajo y pues espero que podamos acá compartir experiencias e intercambiar aprendizajes. Perfecto, entonces iniciemos. Doc, la pregunta base de este capítulo va a ser, ¿cómo se puede actuar con claridad en situaciones críticas cuando el cuerpo y la mente están bajo presión? Entonces cuéntenos un poco cómo es su trabajo y usted cómo lo puede aplicar en su diario vivir. Bueno, el cuidado intensivo, para hacer una pequeña introducción, pues es un escenario donde se encuentran personas muy enfermas en una situación crítica que usualmente requieren ayudas artificiales para mantener la estabilidad de los signos vitales, el estado respiratorio, cardiovascular, la condición neurológica, etcétera, por múltiples causas, por infecciones, por accidentes, cirugías, etcétera. Dentro de ese escenario, pues primero que todo, obviamente eso requiere un entrenamiento que toma varios años, conocer lo que uno está haciendo, conocer los diferentes elementos que hay que tener en cuenta, conocer la mejor forma de proceder en ciertas circunstancias. Pero aparte de ese puro conocimiento, también hay que aprender ciertas formas de comportarse y de manejar las situaciones, porque no solamente se trata de poner un conocimiento en práctica, sino que los escenarios son muy diferentes. Estamos trabajando todo el tiempo con personas, muy enfermas, con un equipo. No solamente se trata de mí, sino de un equipo de médicos adicionales, de enfermería, de terapia respiratoria, las familias de esa persona, etc. Entonces, en ese orden de ideas, aparte del conocimiento, hay que aprender a manejar este tipo de situaciones, a intercambiar ideas, a abordar a las personas de la manera adecuada. Y adicionalmente, pues ya entrando un poco en el tema de este episodio, también comenzar efectivamente a conocerse uno mismo y saber eventualmente en qué condición está internamente nuestro cuerpo y nuestra mente, para poder adaptarse y poder hacer las cosas de la mejor manera. Es decir, si yo en algún momento estoy fatigado, siento que una situación me está desbordando, es bueno reconocerlo. Es bueno reconocerlo internamente para no eventualmente poder dejar que eso se refleje en la situación o en las personas que están a mi alrededor. Claro. En ese sentido, Doc, ¿usted ha sentido cierta, o en algún punto llegó a sentir cierta decepción por algunos problemas que llegó a tener a lo largo de su desempeño profesional? Tal vez en algún momento pensó que las cosas iban a ser diferentes, sin problemas, o ya tenía cierta predisposición al estrés que le iba a causar su desempeño profesional. No, por supuesto que desde el comienzo, desde cuando uno toma la decisión de estudiar medicina y posteriormente cuidado intensivo, en mi caso, uno empieza con una idea, con una percepción de los escenarios y de la situación, pero que muchas veces o en muchos aspectos difiere de la realidad. Entonces, alguna vez, precisamente la semana pasada, estábamos hablando con un residente, o sea, una persona que está haciendo su especialización en medicina interna,
y le estaba preguntando a él acerca de su elección de la especialización. Entonces él me decía de manera pues, muy inteligente que él pensaba no solamente en que le gustara la especialidad o el tipo de enfermedades que se tratan o la parte teórica y de conocimientos, sino también de qué se trataba la vida diaria de un especialista en ese campo. Entonces, ¿por qué? Porque eventualmente uno estudia algo para después desempeñarlo y trabajar en eso. Entonces, muchas veces uno tiene que preguntarse, bueno, este es el tipo de vida en el que yo estaría dentro de esa especialidad. ¿Me gusta eso realmente? ¿Eso es lo que yo quiero? ¿Puedo manejar esa situación? O eventualmente tal vez no y debo pensar en algo diferente o en algo o balancear esos dos escenarios. Ok, y en ese caso entonces, en algún momento usted se dio a plantear esa pregunta, ¿no? Claro. ¿Cómo fue ese paso entre lo que usted se planteó a lo que ha sido en este momento y cómo usted llegó a enfocarse más que todo en la parte de neurología? ¿Cómo fue ese paso? Bueno, para mí yo siempre desde estudiante de medicina y cuando terminando mi carrera me interesó mucho y me fascinaban las neurociencias, todo este tema de el conocimiento, nuestro sistema nervioso central. Pero finalmente también me llamaba mucho la atención el escenario del cuidado intensivo, donde es un escenario donde uno puede aplicar muchos conocimientos de la fisiología humana, de cómo nuestro cuerpo funciona, poder ayudar o estabilizar la función de nuestro cuerpo a través de herramientas artificiales, dispositivos, equipos y medicamentos, obviamente, y poder eventualmente restablecer ese balance del cuerpo y la fisiología para darle tiempo de recuperación. En ese sentido me interesaba eso bastante. Obviamente también después de que ya completé la especialidad y comencé a trabajar, también hubo algo que eventualmente me di cuenta que no es malo, pero me di cuenta a medida que me empecé a conocer, y es que en algunos aspectos yo no estoy hecho completamente para ese tipo de escenarios. Yo soy una persona, o los que me conocen, soy una persona que de alguna manera que le gusta pensar bien las cosas, de pronto tomar decisiones después de analizar las diferentes variables que tenemos a la mano, que eventualmente en algún momento le cuesta como esa energía personal estar en situaciones de estrés, pero finalmente también me di cuenta que eso no era del todo malo y que se puede manejar. Es decir, si yo si yo reconozco que tengo ese tipo de personalidad, entonces puedo tomar cuáles son las ventajas de eso. Que en escenarios críticos, esa capacidad de manera objetiva o imparcial analizar cuáles variables tengo a la mano y cuál es la mejor decisión que puedo tomar para lograr el objetivo que tenemos, eso de alguna manera me da objetividad y me facilita la toma de decisiones, como esa forma de ser un poco analítica. Impresionante, justo lo que hablábamos. Justamente eso es lo que estábamos hablando. Sí. Estar 100% consciente de eso. Pero entonces, usted, Doc, ya está muy centrado y es muy consciente de su personalidad y de esa capacidad que tiene para reaccionar o no de una manera rápida y eficaz ante las cosas y tomar en cuenta las variables. Pero entonces, ¿cómo usted, Doc, le recomendaría a esas personas que no tienen todavía esa capacidad desarrollada y esa conciencia para empezar a hacer eso, para tomar mejores decisiones y mucho más conscientes y más centradas? Bueno, yo creo que es un proceso que toma tiempo, que toma mucho autoconocimiento,
Por una parte, tal vez uno comienza a hacerlo en la vida diaria, con la familia, etcétera. Poder uno escuchar, poder reconocer en la otra persona las diferentes virtudes y defectos, poder reconocer uno también en uno esos aspectos y poder comenzar a entender cómo afectan la interacción y la vida diaria. Y dentro de eso, pues hay algo clave, que es la comunicación. Entonces, aprender a entender que somos como entes diferentes, o somos seres diferentes, cada uno de nosotros, mundos diferentes que perciben el mundo de una forma diferente. Entonces, cuando yo escucho algo, un concepto, una expresión de una persona, antes de responder desde mi ego o desde la forma como yo percibo esa expresión o esa situación, de pronto debo pensar de dónde viene eso, o por qué sucedió eso, o por qué esta persona dijo esto, o por qué le ocurrió esto. Entonces, de esa manera me permite interpretar un poco mejor la situación, el escenario, y entender también lo que yo estoy percibiendo. Inteligencia emocional. Exacto. Entonces, si una persona, por ejemplo, está en un momento estresada, o en algún momento es agresiva, etcétera, antes de yo intentar contrarrestar esa situación o enfrentar esa situación de manera como un reflejo, debo preguntarme por qué está sucediendo eso. Entonces, de pronto esa persona acabó de tener un accidente, le pasó algo a alguien en su familia, no durmió bien, está cansado, no sé, viene de varios días de situaciones difíciles y por eso se está comportando así. Entonces, eventualmente ir a enfrentar o a chocar esa situación, lo que puede es escalarla y terminar no llegar a ningún lado. No llegar a ningún lado. Exacto. Entonces creo que sucede lo mismo en situaciones críticas, ¿no? En situaciones críticas uno debe pensar, no responder solamente a lo que está ocurriendo en ese momento, sino tal vez pensar de dónde viene eso o por qué pudo haber ocurrido eso. Okay. Y de una manera un poco más objetiva, responder a esa situación. Y no solamente de tomar en cuenta el hecho en sí, sino el escenario o el contexto en el que está sucediendo. Y es que es muy complejo porque, digamos, ahorita la gente tal vez sí por ese ego y por tal vez no tener esa capacidad de amplitud, creo que es donde empiezan esos choques, ¿no? Debería uno de verdad tomarse esa pausa y hacer ese análisis. Entonces, digamos, su merced primero lo aplicó en el trabajo o en lo personal. ¿Qué fue lo primero que lo llevó a usted a decir, bueno, cada vez que pase esto tengo que tener esa inteligencia emocional, no dejarme llevar por mis sentimientos, entender todo el panorama y ahí sí poder responder? ¿En qué momento su merced entendió eso o en qué momento usted lo empezó a manejar? Digamos, uno de joven, uno cuando estaba muy niño, tal vez entre los 18 y 19 años, como que uno está en esa etapa de empezar a cambiar como esas perspectivas, y es cuando uno más ego tiene, cuando uno quiere tener la razón, cuando uno más choca. Entonces digamos que como la idea es también llegar como a ese público, ¿en qué momento su merced se dio cuenta y qué mensaje le podría dejar a esa gente para que empiecen a aplicarlo desde ya? Bueno, yo pensaría que ha sido un proceso tal vez simultáneo, uno con la preparación académica y con el entrenamiento en la medicina, pues va aprendiendo a pensar de cierta forma, de una manera como sistemática, abordar los problemas de una manera estructurada u organizada. Okay. Entonces, tal vez eso inicialmente es un entrenamiento que uno lo va adquiriendo teóricamente, lo va aplicando en su vida, en su trabajo, pero tal vez lo hace de forma inconsciente porque es el día a día.
Sin embargo, también a medida que la vida lo enfrenta a uno a situaciones desafiantes, tanto desde el punto de vista personal como profesional, eso se va fortaleciendo. Eso se va fortaleciendo y eso se va ido aprendiendo. Y obviamente se aprende a través de cometer errores. De cometer errores no solamente en el área profesional, sino también en la vida personal. Y es importante entonces cuando cometamos esos errores o cuando las cosas no salgan bien, tener la capacidad de reflexionar y de autoevaluarse y de evaluar la situación. Entonces, tal vez en una situación de ira, por ejemplo, uno reacciona de manera espontánea o como un reflejo, pero es importante tal vez después tomarse el tiempo para pensar, bueno, ¿qué sucedió? ¿Hice las cosas bien? El escenario, ¿cuál fue el escenario? ¿Por qué reaccioné así? Y de esa manera uno se va haciendo más consciente de lo que siente, de lo que dice, de lo que hace y de lo que piensa, obviamente. Entonces, es importante por una parte comenzar como un mensaje, como lo decía Sebas, para las personas que escuchan, comenzar a tener la capacidad de autoevaluarse y de autorreflexionar. Y autorreflexionar para poder poco a poco comenzar a conocerse y comenzar a manejar mejor no solamente los sentimientos, sino lo que uno piensa. Porque eventualmente hay muchas situaciones en las que uno reacciona de manera inmediata. Sí, exacto, de tristeza, por ira, por rabia, por dolor, lo que sea. Pero a medida que uno comienza a reevaluar esas situaciones, a entenderlas, tal vez nunca es fácil y siempre uno en algún momento se va a equivocar, pero tal vez comienza a mejorar esa capacidad de controlar en ciertas circunstancias, de pensar mejor, de pronto escoger mejor lo que uno hace, lo que uno dice, lo que uno piensa, de una manera un poco más imparcial y más objetiva. Y en ese sentido también me gustaría mencionar que parte de ese autoconocimiento también viene, o aprendí mucho de las neurociencias o la fisiología humana, cosas que me enriquecieron en ese sentido, y es entender que el ser humano finalmente es un animal también. Entonces el ser humano es un animal, tal vez nosotros en muchas ocasiones no lo entendemos o no lo reconocemos así, pero el ser humano, el funcionamiento básico o instintivo o automático viene de un funcionamiento animal, que de pronto ustedes Seba lo reconoce, que es nuestro sistema límbico, que es nuestro sistema que nos permite comportarnos y actuar y desenvolvernos en la naturaleza de manera instintiva y automática. Sí, toda la parte del miedo, el estrés. Exacto, el miedo, el estrés, la tristeza y ese sistema funciona a través de neurotransmisores y de hormonas. Y esas hormonas tienen la capacidad de de modificar nuestra fisiología y por lo tanto cómo nos sentimos. Entonces, ante una situación de estrés, ese sistema límbico de manera automática libera o activa una serie de neurotransmisores y de hormonas que aceleran toda nuestra fisiología, que nos hacen entonces actuar rápido, que nos suben la presión arterial, nos suben la frecuencia del corazón, y todo eso hace que nosotros nos sintamos en un momento de estos, por ejemplo, de ira, con fuerza, con energía, o en un momento de pronto de ansiedad, que sintamos esa opresión en el pecho o esa falta de aire, de pronto en un susto. Eso no pasa porque sí, eso pasa porque nuestro organismo libera una cantidad de sustancias que nos hacen sentir eso. Okay. Entonces es importante reconocer
que en algunos momentos es ese sistema o ese, digamos, ese eje límbico, ese eje automático, esa parte instintiva animal, la que nos está hablando. La que nos está hablando y tal vez saber que obviamente somos eso, pero que también podemos pensar y que podemos eventualmente controlar un poco ese tipo de reacciones, ese tipo de sensaciones, o reaccionar un poco mejor a pesar de estar sintiendo eso. Exacto. Entonces, si yo sé que estoy sintiendo, por ejemplo, ira por cierta situación, también tengo la capacidad, también tengo una corteza prefrontal y un sistema cognitivo que me da la capacidad de reconocer lo que estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, y tal vez actuar de una manera diferente, no simplemente desde ese reflejo, desde esa respuesta automática. Interesante porque nosotros también lo abordábamos en el segundo capítulo, que también era lo de la dopamina vacía, que hablábamos de que en esa era de la hiperestimulación, donde todo el tiempo, pues hablando de la era del ruido y todo eso, como que todo el tiempo estamos en un constante estrés, hace que esa amígdala pues esté predispuesta a activarse muchísimo más rápido, el sistema límbico esté predispuesto a eso, ¿no? Y pues en algunos artículos yo lo leía y era empezar a tener más dopamina, más serotonina, más endorfinas, que permitan que otros sistemas como el núcleo caudado y el accumbens se estimulen, evitando que esa amígdala como que responda tan rápido a esos estímulos. Entonces tal vez en ese tipo de escenarios es donde uno tiene que como darse esa pausa, ¿no? Y contar 10 segundos, 15 segundos, como ponerse en el escenario, todo, y bajar esos niveles de cortisol un poquito y poder entender y generar ese raciocinio. Entonces sería, hablándolo pues desde esa parte... A mí se me queda una duda. ¿Su merced cree, Doc, que sí o sí siempre esas emociones se deben controlar? ¿O hay alguna situación de la vida en donde se debe dar total libertad a esas emociones? Porque, por ejemplo, a uno le puede dar rabia si lastiman a un familiar o no. Y ahí ¿qué? ¿Se controla o no se controla esa ira? Claro, esa es una muy buena pregunta, Brian. Y creo que esa es como la clave de la clave de esto, y es que esto es un proceso continuo donde uno tal vez en algunos momentos puede hacer las cosas mejores, pero pues no significa que siempre uno se vaya a comportar de la manera ideal o de la mejor manera. Entonces eso está perfecto, porque en algunos momentos definitivamente haya que dejarse llevar por ese instinto de supervivencia y por ese instinto animal, claro. Es tal vez inevitable, y tal vez eso en algunos momentos sea la mejor respuesta que podemos tener, ¿no? O puede que en algunos momentos sea un punto intermedio, o puede que en algunos momentos nos tengamos que controlar completamente y responder de una forma más objetiva. Entonces creo que esto que estamos hablando hay que ponerlo en contexto. Sí. Hay que ponerlo en contexto y hay que aplicarlo de manera tal vez selectiva, y bueno, y seguramente siempre, a pesar de que trabajamos en nosotros continuamente, siempre estamos sujetos a equivocarnos, a situaciones que nos desborden, a situaciones que se nos salgan de las manos, y finalmente eso también está bien, así es que aprendemos, y así es que crecemos también como seres humanos. Como personas, sí, total. Doc, entonces, abordando pues todo eso, tocando temas un poquito de la era del ruido, de lo de la dopamina y eso, quiero que su merced ahorita nos contaba un poquito de que usted estuvo por allá en Ohio. Quiero que nos cuente un poquito qué tal fue esa experiencia, cómo fue ese entorno, cómo es la cultura allá respecto, pues yo he escuchado que digamos que Colombia es un país donde tal vez la gente es mucho más social, en cambio que en otros países es un poquito más, la gente es mucho más distanciada, y al final cada uno de nosotros somos seres sociales, necesitan esas interacciones con las demás personas. Entonces cuéntenos un poquito cómo fue ese entorno, cómo fue esa experiencia y cómo fue ese aprendizaje allá, y cuando llegó acá, qué cambios hubo de pronto otra vez. Antes de que el Doc responda a la pregunta, vamos a una pequeña pausa publicitaria
para recomendar algunos productos que tenemos para nuestros oyentes y que nos conozcan un poquito más. Ok, perfecto. Parce, se imagina un curso hecho para tutores donde aprendan a entrenar a su mascota, sepan de primeros auxilios, temas como vacunación, desparasitación, dentro de esos primeros auxilios aprendan sobre qué hacer en caso de un envenenamiento, de una convulsión. Uy, joder, madre, sí, está interesante. Cuéntame más. Pues imagínense que ahorita nosotros de Airbet tenemos un curso llamado De Cero a WOW, un curso 100% hecho y pensado para tutores. Lo encuentran en nuestra plataforma de Hotmart, también dejaremos el link por acá y solo en este video van a tener un link promocional o una palabra promocional para que pues no se pierdan esta oportunidad y puedan darle la calidad de vida que su mascota necesita. Solo con el código de descuento tienen un 100% de descuento en los primeros 200 cursos que... Entonces, pues, bueno, nada, ya después de esta pausa publicitaria seguimos con la respuesta que le habíamos hecho al doc para conocerlo un poquito más y entender realmente con quién estamos hablando, que es una persona, como ya lo han visto, sumamente sabia y necesitamos más personas así en el mundo. Yo creo que no pudimos haber tenido un mejor primer invitado que el doc. Bueno, no, muchas gracias. En cuanto a esta experiencia en los Estados Unidos, pues fue muy enriquecedora en muchos sentidos. Obviamente, desde el punto de vista profesional, estar en un sitio de pronto de mayor desarrollo tecnológico, entrenamiento, de infraestructura, etcétera. Pero también adicionalmente, desde el punto de vista personal, estar en una cultura completamente diferente, en otro idioma, en otra sociedad donde las cosas funcionan de una manera diferente. Entonces, esto pues hace obviamente que uno comience a entender que como seres humanos estamos también alimentados, estamos construidos por un entorno donde crecemos, por una familia, por una sociedad donde crecemos, y que eso de alguna manera va construyendo la forma como vivimos, lo que para nosotros es bueno o malo, lo que para nosotros, nuestros ideales, nuestros objetivos en la vida, etc. Todo eso, aunque de manera inconsciente, nos lo va transmitiendo un poco la familia, la sociedad, los medios, ahora que consumimos tantos medios, todo eso nos va transmitiendo ese tipo de cosas. Y eventualmente, cuando uno está en otro entorno con personas que han crecido en una sociedad diferente, pues se da cuenta que para esas personas las prioridades son diferentes, la forma como ven la vida es diferente, la forma como se relacionan entre ellos es diferente. Y eso, de alguna manera, no es bueno ni malo, sino simplemente es diferente. Simplemente es diferente y hay que entenderlo así. Obviamente hay ciertos valores que son absolutos, ¿no? Obviamente no está bien hacerle daño a alguien, no está bien ciertos hechos o ciertas conductas. Pero cuando se trata de formas de ver la vida, de formas de prioridades, de forma de abordar las situaciones, realmente el hecho de que sean diferentes no quiere decir que sean o mejores, ni peores, ni buenos, ni malos. Claro, hasta necesario, ¿no? Porque de pronto si uno como que, bueno, yo pongo mi ejemplo cuando uno, digamos, está solo en Colombia, como que tiene como esa cultura, pero el hecho de poder salir, conocer otras cosas, pues no llevarse todo, pero sí saber que puede uno coger como para volver al mismo tema, ¿no? Volver a ser como mejor persona. Yo creo que sí es muy necesario eso, ¿no? Que también lo hablábamos nosotros en un momento que era, y que queremos llegar más adelante a ese tema, es el éxito, ¿sí? Entonces digamos que el éxito tal vez en Estados Unidos o en esa parte de Ohio tal vez es muy diferente a lo que nosotros creemos acá en Chía que es éxito, o en Sopó, o así, ¿no? Exacto. Y no solamente hablando de países, sino acá entre nosotros mismos como personas, acá todos los que en nuestro país, en nuestra región, entre personas, todos tenemos perfectamente ideas diferentes de éxito, de lo que es la vida, de lo que queremos, de las prioridades.
y eso está muy bien reconocerlo y entenderlo. ¿Su merced se siente exitoso, Doc? Yo en este momento de mi vida me siento exitoso, efectivamente. Siento que he hecho las cosas, o he intentado, por lo menos en los caminos en los que he querido emprender, lo he hecho. He fracasado, he logrado cosas también, y pienso que finalmente de eso se trata el éxito, de poder disfrutar de ese camino, de poder en algún momento reconocer que todas esas experiencias buenas y malas son lo que finalmente nos van construyendo como seres humanos y es los que en algún momento de la vida somos. Y no verlas de ninguna manera como los fracasos, por ejemplo, como cosas negativas, sino al contrario, como parte de la vida, obtener lo bueno de eso y seguir adelante. Qué buen mensaje para los jóvenes que ahorita están empezando, ¿no? Porque de hecho nosotros lo hablamos también en un capítulo, que pues están esas redes sociales donde uno mira gente que no sé, tiene tal vez muchos lujos y uno a veces se sentía como, joder madre, ¿será que yo sí voy bien? ¿Será que voy muy despacio? ¿Qué estoy haciendo mal? Mi entorno, mi forma de ser, mi forma de pensar. Pero creo que también es eso, ¿no? Tal vez es saber disfrutar los momentos, saber hacia dónde uno va y como meterse en ese entorno social y entender que hay varios tipos de éxito y primero que todo pues ser feliz, ¿no? Porque pues Claro, y entender que la vida diaria o la vida en general está compuesta en su mayoría por la rutina, por la vida diaria, por el trabajo, por la familia, por las dificultades, por, no sé, el fin de semana, etcétera. Todo eso es la vida diaria y todo eso es lo que nos construye, lo que disfrutamos. La vida no es de pronto lo que vemos en las redes sociales, el viaje a algún lugar exótico, o ganarse cierta cosa o estar haciendo algo extraordinario. Esos son instantes tal vez, pero la vida, el 90% o más de la vida es todo esto que nosotros construimos día a día con nuestros hábitos, con la forma como pensamos, hablamos, trabajamos. hábitos. Sí. En pocas palabras se podría decir que el éxito no es solo la meta, sino el camino. Exacto. Exacto, creo que eso es la mejor forma de decirlo, ¿no? Sí, claro. Wow. Qué duro. Bueno, pero volvamos al tema de sus viajes, Doc. ¿Usted aprendió inglés en el extranjero? Yo estudié inglés acá en Colombia durante mis estudios universitarios. Sin embargo, pues cuando uno llega a una sociedad ya que funciona completamente en inglés, pues aprende, continúa mejorando y toma mucho tiempo, Y eso tal vez le enseña un poco acerca de cómo el progreso cuesta y el progreso es el día a día y el progreso es la constancia y la persistencia en ciertas cosas, ¿no? Entonces sí, en cuanto al inglés yo llegué como con cierta forma, cierto nivel, cierta capacidad de desenvolverme, pero tomó mucho tiempo poder desenvolverme de una manera más espontánea, más efectiva, más dinámica. Claro. Y en algunos momentos, después de 2 meses, después de 3 meses, uno puede decir, no estoy avanzando, no estoy aprendiendo. La frustración un poquito. Exacto. Pero tal vez después de un año mira hacia atrás y dice, wow, yo esto hace 6 meses o hace un año, no pensé que me pudiera desenvolver de esta manera. Entonces tal vez es esa, como lo decía ahorita Brian, tal vez no hay que mirar las cosas simplemente por una meta puntual, sino como ese proceso nos va haciendo crecer. Sí, bacano. Sí, más o menos como lo que hemos hablado del método Grow. Crear el macrocurrículum, microcurrículum, ponerse microobjetivos como para también ver esos logros que uno va teniendo, que es algo también muy importante. La verdad, muy bacana esa forma de pensar que va, la verdad, muy acorde a lo que nosotros queremos dejarle a la gente,
que es disfrutarse el momento, ir aprendiendo, ir valorando cada paso que uno va haciendo hacia esa meta, que al fin y al cabo es lo que queremos. Y entonces también su merced tiene una mascota, ¿no? Sí, Mango. ¿Qué 3. Mango, Malú y Almendra. ¿Qué tal ha sido esa experiencia con ellos? No, es maravilloso porque de alguna manera, así como nosotros aprendemos interactuando con personas, de cómo se comporta cada quien, todo lo que hemos hablado, también los animales nos enseñan un montón. Ok, entonces digamos, ahorita estábamos hablando de un tema, ¿se acuerda? El sistema límbico. Pero entonces también queríamos como poner o hacerle entender a la gente un poco, contextualizarla, de que uno sí puede regularlo, pero así como digamos a veces dicen, no, que el pitbull, como es pitbull, entonces es bravo. Pero pues tal vez se puede controlar o se puede llegar a manejar ese tipo de cosas, pero en personas también pasa eso. Sí, exactamente lo mismo. Por eso mencionaba hace un momento que nosotros somos animales que hemos evolucionado con una cierta capacidad cognitiva de análisis, de autocontrol y de aprendizaje, pero finalmente estamos conducidos por un instinto vital y de supervivencia que nos lo da ese sistema límbico y una parte del sistema nervioso central que es el sistema autonómico, que son esos sistemas que funcionan de forma inconsciente, pero que nos permiten adaptarnos de manera espontánea a situaciones en la vida diaria y desenvolvernos y sobrevivir. Okay. Entonces, como lo mencionaba, esos sistemas reaccionan a entornos, a situaciones externas, y en cada persona reaccionan de una manera diferente. Entonces, de ahí es de pronto donde viene en parte el carácter o la forma de ser de cada individuo. Ok. Y digamos que las personas que lleguen a tener mascota, que también es algo que queremos nosotros entablar en este tipo de charlas, ¿usted cree que la forma en que es uno se ve reflejada en la mascota? Digamos, en este caso Mango, ¿cree que tiene algunas actitudes que su merced tiene, o la forma de ser, esa energía? ¿O cómo ve usted esa situación, o cómo ha vivido esa experiencia con Mango? No, ha sido muy interesante porque Mango poco a poco ha aprendido de alguna manera, entre comillas, a comportarse, a comportarse y a entender que hay ciertas situaciones donde jugamos, donde él puede salir, correr, donde interactuamos, y también poco a poco ha aprendido que hay ciertas situaciones o ciertos momentos para descansar, para obedecer, para estar tranquilo. Y eso ha sido efectivamente también con el trabajo que hemos hecho con Sebas, ¿no? Eso también es un aprendizaje y un entrenamiento. Tal vez como nosotros como seres humanos nos educan, tenemos una forma de ser con la que nacemos, pero nos vamos formando con la educación, con nuestros padres, con la familia, etc. También ellos, en este caso Mango, ha ido poco a poco aprendiendo la forma como vivimos nosotros acá en la casa, cómo nos comportamos, y se ha ido tal vez empapando de esos hábitos y de esa forma de vida, de esa forma de actuar. Okay. Y bueno, digamos que con él, cuando iniciamos el proceso y demás, nosotros también hemos intentado enseñarle a la gente que las personas que tienen mascota, cómo pueden ellos utilizar a ese ser tan maravilloso para tener una mejor vida, un buen vivir. Entonces, su merced, ¿cómo ha sido, digamos, desde que iniciamos nosotros ese entrenamiento, ese enfoque de la psicohuella, de meditar con la mascota, de hacer esos trabajos un poco, de hacer que Mango razone, de que, digamos, el ejercicio de que destape una taza, de que pase esos ejercicios? ¿Usted cómo ha sentido? Y después de haber hecho esa meditación con la mascota, ¿qué cambio sintió en su vida? Pero, ¿cómo era Mango antes? ¿Cómo es Mango? Yo no lo conozco todavía, yo no sé cómo es. Bueno, Mango es un golden, Okay. Es activo, es muy juguetón, él no es agresivo en general,
pero sí es muy activo, muy curioso, muy reactivo ante ciertas situaciones y eso al comienzo causaba dificultades para de pronto salir con él, interactuar, porque era efusivo, ¿no? De alguna manera, por decirlo así, efusivo. Y poco a poco, a medida que también uno a través del ejemplo o a través de la forma como uno interactúa con él, le va transmitiendo, le va de pronto, por decirlo así, premiando ciertas conductas e ignorando otras, él como que se va yendo por cierto camino y va formando cierta manera de reaccionar a situaciones y ciertas conductas. Eso es más o menos el proceso, la forma como es él y como ha ido poco a poco cambiando a través del tiempo. Obviamente yo tampoco quiero que Mango sea como otra persona acá, ¿no? A mí me encanta que él sea un animal, ¿no? Sí, a mí me encanta que él salga, que corra, que se vaya detrás a perseguir los pájaros, que juegue con otros perros. Me encanta eso, pero pues también que de alguna manera podamos convivir. Ok. Entonces, y en ese orden de ideas, ¿cómo fue ese tema de la meditación? Porque nosotros lo hemos aconsejado a la gente que pues es muy bueno poder tener ese espacio con la mascota de poder meditar. Entonces, ¿cómo fue ese momento después, antes y después de haber hecho como esa meditación con Mango? ¿Qué experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, para los oyentes, pues esto es básicamente lo que hicimos fue una experiencia en la cual tomábamos una pausa con Mango, y nos tomábamos el tiempo de estar en silencio con él, de acariciarlo, de poder de pronto comenzar uno a tocar, a sentir cómo respira él, a escuchar el corazón, a sentir el corazón. Y es increíble cómo él, siendo tan hiperactivo y tan juguetón, poco a poco, en los primeros segundos obviamente incluso se quería ir, pero luego ya creo que se le va transmitiendo como esa conexión y ya se va aquietando, se sienta, finalmente se recostó, dejó que lo acariciáramos, que escucháramos su respiración, su corazón, etc. Y eventualmente eso nos hace también conscientes de nosotros mismos. Tal vez entonces uno al escuchar su corazón, su respiración, comienza uno también a hacerse consciente de cómo estoy respirando, de cómo está mi corazón, empiezan a sentir como esa conexión, ese vínculo que hace de pronto fortalecer lo que hemos hablado acá, ¿no? Ese aprendizaje, ese autoconocimiento, esa capacidad de aclarar la mente y de enfocarse en el momento. Impresionante. Yo no conocía realmente las terapias que hacías con los perritos, pero suenan bastante chéveres. Algo muy bonito. Ese momento es único, cada momento de esos es muy especial y esa energía que se siente es demasiado bonita y siempre es como ese ejemplo que queremos dejar es en cierto momento, en cierta parte, vivir el momento. Porque a veces como vimos en ese corre de estar pensando en otras cosas, como que ellos que están ahí nos enseñan a disfrutes el momento. Entonces digamos que a veces, a mí me gusta mucho cuando hacemos ese entrenamiento con Mango, porque es salir acá nomás y que él juegue, que él haga todas sus actividades, él se lo está disfrutando al 100%. Y a veces uno como que en su rutina diaria, como que lo hace tan en automático que no se disfruta ese espacio y cada momento está para ser feliz y para gozárselo y sentir todo al fin y al cabo, ¿no? Porque, pues, ¿qué más hay, no? Presente es lo que estamos haciendo. Qué impresionante, muy bonita didáctica, muy chévere. No sé si tienes alguna otra pregunta. Sí, pues yo creo que ya para ir dando pie a finalizar este capítulo muy interesante, de mucho aprendizaje.
Realmente, yo quisiera, Doc, que si su merced tuviese enfrente a una persona que quiere empezar a cambiar su vida, que quiere empezar a mejorar y a llegar a ese éxito del que pues hemos estado hablando en estos capítulos, y usted tuviese un consejo para darle a esa persona, ¿cuál sería? Bueno, es una pregunta muy difícil, pero creo que empezaría por escucharse, empezaría por decir que uno debe escucharse a uno mismo. Uno debe escucharse, reconocerse uno mismo, cómo soy, qué quiero, cómo me siento, y de alguna manera de ahí poder comenzar a ver desde ese eje personal, comenzar a ver la situación o lo que quiero en mi vida o hacia dónde quiero seguir mi camino. Y de alguna manera cuando hayan situaciones o cuando si estoy en una situación difícil, por ejemplo, que todos tenemos en algún momento en nuestra vida, poder reconocerlo y poder decir, bueno, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Qué me llevó a esto y qué puedo hacer? ¿Será que definitivamente pues en parte fue mis mismas decisiones lo que me trajeron acá y pues sentirme mal, juzgar, reflejar eso en las demás personas, pues no va a servir de nada, ¿no? Tal vez reconocer que fueron una serie de situaciones en mi vida que de manera inconsciente me han llevado a un momento difícil, pero al reconocerlo puedo empezar también a construir qué es lo mejor que puedo hacer. Y de alguna manera de ahí poco a poco empezar a crecer como ser humano y empezar a crecer en nuestra vida hacia donde queremos. Hacia donde queremos, reconociendo que no hay un camino que sea lineal, que siempre lo que hagamos, lo que sigamos, siempre van a haber problemas, dificultades, fracasos, pero que pasan, que vienen más cosas después y que al finalmente, como lo mencionamos ya, ese camino es lo que podríamos llamar éxito, ir construyendo nuestra vida a diario. No, pues Doc, la verdad, muchas gracias por el espacio, por el tiempo, por compartir sus ideas, su conocimiento. Realmente queremos dejar una huella en las personas que escuchen esto y formar un cambio, al fin y al cabo formar una comunidad que vuelva a conectar con la naturaleza, con el ser humano, que vuelva a ser sociable, que bueno, que hayan muchos cambios bonitos y que se aprenda a valorar mucho más esta vida. Entonces, muchas gracias de verdad. No, muchas gracias a ustedes por la experiencia, por el espacio, a Sebas y a Brian. Los invito a todos a que los sigamos, trabajemos con ellos, conozcamos pues todo lo que ofrecen y bueno, esperemos nos volvamos a ver en otra oportunidad. Así será. Muchas gracias. Entonces, esto fue todo por el capítulo de hoy. Durante el mes de diciembre estaremos hablando un poquito acerca del estrés, de por qué nos sentimos tal vez rotos o si simplemente es cansancio acumulado. Iremos hablando también o iremos profundizando un poquito también acerca de esos círculos sociales y qué están reflejando en nosotros y cómo eso puede intervenir en nuestro progreso tanto emocional como personal y profesional. Entonces, conectores, nos escuchamos y nos vemos en el siguiente video podcast. Chao, chao. Chao, chao. Conectores, si ya llegaron a este espacio de publicidad, solo les queremos decir que se suscriban, que le den like, que compartan y que hablen con sus familiares, con sus conocidos sobre nuestro podcast y sobre este proyecto tan bonito que estamos haciendo, porque nuestra idea es cambiar la sociedad y tratar de impulsar a las personas a que den lo mejor de sí y que consigan el éxito tan soñado que todos queremos. Entonces vamos a formar esta hermosa comunidad, poco a poco iremos creciendo tanto nosotros como espero ustedes como oyentes y pues nada, estamos a un like, a una suscripción, a un compartir de que más personas se unan y
De verdad, hagamos y dejemos una huella en este planeta.